Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Estamos una vez más en nuestro espacio que nosotros llamamos Diálogos Ciudadanos. En esta ocasión con un invitado, un joven sociólogo que nos acompaña en esta ocasión, ni más ni menos que desde Barcelona. Él es un filósofo, doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona, pero que además se mueve por Europa haciendo diferentes estudios e investigaciones, particularmente en Florencia, Italia, y tiene una vasta trayectoria en estudios, artículos, y nos acompañan esta tarde y él ha estado colaborando con la Ventana Ciudadana como uno más de nuestros eh, colaboradores que entrega sus columnas desde hace ya un poco tiempo. Se los presento y dejo con la palabra ni más ni menos que a doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos, especialidad en filosofía política de la Universidad de Barcelona. Hola, ¿qué tal, Pietro? Hola, ¿qué tal, Juan Luis? Muy bien por acá, con un poco de frío, pero con esto de Filomena, pero bien. Sobreviviendo al coronavirus y a Filomena, así que bien. Como te hemos comentado, y tú sabes, a nosotros nos leen en todo Chile, en cada una de sus regiones, en América Latina, en gran parte de Europa y algunos otros países del orbe. Cuéntanos, quiero entrar contigo, quiero que me hagas un análisis social y sociológico respecto de la situación que enfrenta España hoy día con la pandemia y además con la crisis climática que les ha tocado vivir estos días anteriores. La prensa internacional nos ha nutrido a los chilenos señalándonos fundamentalmente que las nevazones estuvieron centradas en Madrid y que la pandemia azota a distintos lugares de España, específicamente las grandes zonas, y por otro lado, las grandes regiones, y por otro lado es un fenómeno que sabemos está acosando de manera brutal a gran parte de Europa. Así que te dejo con la palabra para que partamos con ese primer tema. ¿Te parece, Pietro? Me parece perfecto. Eh, a ver, eh, con respecto a la pandemia, eh, bueno, a ver, yo pasé toda la parte más compleja de la pandemia, por decir así, en Florencia. Yo estaba desde enero en Florencia, enero del 2020, y estuve en Florencia hasta junio, por lo tanto pasé toda la, la cuarentena, digamos, o este encierro en Italia. La primera ola. La primera ola la pasé en Italia, la pasé en Florencia. Por lo tanto, yo veía un poco lo que pasaba aquí en España y fue un poco más tarde, digamos, te diría que casi un mes más tarde, ¿ya? Cuando ya cerraron Milán y empezaron a cerrar las distintas ciudades en Italia, España todavía seguía funcionando, digamos, medianamente normal. Ahora ya esto, y como todos saben, ya salió en la prensa, se fue masificando sobre todo en los países del sur de Europa, Italia, España, eh, ya también después con gran parte del centro de Europa, Francia, Suiza y esta segunda ola que ha golpeado mucho más fuerte a los países del norte, puntualmente Alemania. Y, pero esto tiene un dato interesante porque los países del norte, por ejemplo Alemania o los países nórdicos,
la primera ola tuvieron una política totalmente diferente a lo que tomaron los países del sur. Aquí Italia, España, Francia apuntaron a un confinamiento total, o sea, cerrar comercio, cada uno en su casa, frenar todo tipo de movimiento que no fuera 100% necesario. O sea, básicamente en la calle andaba policía, la gente que trabajaba en los hospitales, gente que trabajaba en temas de alimentación, ya sea supermercado o bodega, y la gente de correo. O sea, todo el resto de movimiento comercial, movimiento laboral, estaba totalmente paralizado o trabajando desde casa. Sin embargo, en los países del norte, sobre todo los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, apuntaron por confinamientos voluntarios. Entonces, muchas empresas llamaron a sus trabajadores a no ir a trabajar, aunque no era obligatorio. Entonces, podían trabajar desde casa. Entonces, fue todo voluntario y muchos colegas que viven en esos países me contaban que la vida era relativamente normal. O sea, sí que se veía mucho menos gente de lo normal, pero no tenían ningún tipo de problema con ir a una tienda a comprar ropa o pasar a un restaurante y comer algo, tomarse una cerveza. O sea, la vida era igual, era totalmente normal. En Alemania pasaba más o menos lo mismo. Lamentablemente, claro, eso les pasó la cuenta en esta segunda ola. O sea, los brotes que han habido en Alemania y en los países del norte han sido mucho más fuertes que lo que está viviendo ahora Francia, España o Italia. Entonces, claro, la ventaja es que ellos ya han tenido la experiencia de cómo se abordaron las cosas acá y por lo tanto ya saben, o sea, por experiencia extranjera, digamos, cómo ha funcionado la cosa, cuáles son las medidas que se tomaron, si funcionaban o no funcionaban, etcétera. Por lo tanto, claro, los alemanes, sobre todo los alemanes, y esto conversándolo con mucha gente de allá, les pesa mucho el tema del confinamiento. Les genera cierto, ¿cómo decirlo? Como les trae malos recuerdos, Alteración. por decir de alguna forma. Ok, claro, 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 por la guerra, por todo. Exacto. Entonces, ha sido un tema bastante delicado. Ha sido bastante delicado. Ya que hay un problema que es bastante generalizado en los países de Europa y es que, bueno, no en todos, pero en muchos, y es que cada región, cada comunidad autónoma, como es el caso de España o como el caso de Italia en región o en el caso de Alemania, tiene mucho poder las regiones, tienen mucho poder de decisión. O sea, Ok. en el caso de Alemania, digamos, cada región tiene su gobierno y por lo tanto el gobierno de Bavaria, por ejemplo, puede tomar una decisión que es totalmente diferente del gobierno de Berlín. En el caso Decisiones de autónomas, España, regionales. exacto, exacto. En el caso de España pasa exactamente lo mismo. O sea, nosotros ahora, bueno, yo ahora me encuentro en Barcelona y las decisiones que se han tomado aquí en Cataluña son totalmente diferentes a las que tiene Madrid, por ejemplo, o las que ha tomado el País Vasco. O sea, cada comunidad autónoma pone distintas restricciones. Es cierto que con el tiempo, ya bueno, ya llevamos prácticamente un año en pandemia, ha habido cierta coordinación entre las distintas comunidades autónomas, por lo menos aquí en España, pero eso al principio fue muy difícil coordinar, porque había comunidades autónomas que no querían cerrar el comercio porque por todas las implicaciones económicas que eso tiene, y otras que simplemente tomaron decisiones drásticas o sea, rápidamente, un poco como dejando de lado el problema económico, digamos. Y eso ha generado más problemas políticos que sanitarios, de hecho. Y eso ha sido un problema muy complejo de resolver. Y me atrevería a decir que en muchas partes de Europa, no solamente en España. Ahora, volviendo a España, con lo que me preguntabas con respecto de lo que está pasando ahora con esto del huracán Filomena y cómo afecta toda esta temporada de frío
más el coronavirus, ha sido complejo, ha sido bastante complejo, sobre todo para la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Porque digamos que para muchas regiones de España no le ha afectado mayormente, o sea, Andalucía, que es una región del sur, que tiene un clima, digamos, bastante cálido, no se ha visto mayormente afectada por esto. Es cierto que han bajado las temperaturas mucho más de lo normal, pero no ha caído gran cantidad de nieve, no ha habido nada. O sea, digamos, me atrevería a decir que estas bajas temperaturas se han concentrado más que nada en la zona centro de España. Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, y en alguna medida en la parte norte, como Cantabria, eh, un poco Galicia, pero son zonas que, sobre todo Cantabria, País Vasco, son zonas que en esta fecha es prácticamente normal. O sea, no es una cosa extraordinaria. No es extraordinario. Sí que ha caído un poco más de nieve de lo normal, pero digamos, la gente ya está acostumbrada a eso. Por lo que se le ha dado mucha prensa a Madrid, porque sí que ahí ha sido bastante extraordinario. Pero también debo decir que se le ha dado demasiada prensa, o sea, se le ha dado demasiada prensa al clima, a este tipo de nieve, y se le ha quitado mucha prensa a otras cosas que son realmente relevantes y que se ha visto muy afectado por esta situación. Por ejemplo, hay un barrio en Madrid que se llama La Cañada, que está en la Comunidad Autónoma de Madrid, y llevan ya prácticamente 2 meses sin luz, sin electricidad. O sea, es un barrio entero, son prácticamente, no recuerdo la cifra exacta, pero son más o menos como 400 familias que llevan más de un mes sin luz. O sea, tienen cero posibilidad de calefaccionarse, cero posibilidad de ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros, de conectarnos por internet y poder tener esta conversación, ellos no tienen esa posibilidad y está pleno invierno. Y otra Oye, discusión, Pietro, sí, oye, Pietro, mira, porque lo que sucede es lo siguiente. La humanidad, el mundo, Europa en particular, y por tanto digo Europa para situarnos, eh, ha sido afectada como el resto del mundo por esta pandemia, pero además viene asistiéndonos un impacto climático en distintas regiones del mundo. Pero paralelamente a eso, o de la mano de eso, esos impactos afectan o son el resultado de una problemática inmensa que tiene que ver con el desgaste que la humanidad ha hecho del medio ambiente. Entonces, tenemos una pandemia, tenemos un medio ambiente debilitado, afectado, enfermo. ¿Cómo crees tú que los españoles y los europeos están pensando o no están pensando cómo enfrentar la vida, el desarrollo humano después de la pandemia? ¿Hemos aprendido, se ha aprendido algo con esto en las relaciones humanas, en las comunicaciones, en el manejo de la economía, en la acumulación de riqueza? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Qué crees tú que va a pasar post pandemia con estas experiencias vividas? Tú hacías un análisis respecto de la primera y segunda eh, etapa de la pandemia. ¿Cómo enfrentaron la primera y cómo enfrentaron la segunda? ¿Cómo vamos a enfrentar post pandemia como Europa, España? ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista sociológico, económico, medioambiental, humano? mira, yo creo que es una pregunta que de una u otra forma todos nos hemos hecho, como qué va a pasar después de la pandemia, cómo nos vamos a enfrentar al mundo después de esta pandemia. Yo personalmente tenía esperanza
de que las cosas fuesen a cambiar de forma positiva. Tenía esperanza de que la gente apostara mucho más por el desarrollo económico local, que hubiese un poco más de confianza digamos, en las organizaciones de los barrios, que ya no tener que ir a comprar a un supermercado multinacional, sino que comprarle al de la panadería a la esquina, de comprar fruta de huertos cercanos, etcétera. Y la verdad es que ahora ya en esta segunda ola veo que no. Veo que realmente la gente lo único que quiere es volver a esa vida pasada de consumo, de una vida rápida y muy poco sustancial. O sea, a mí te cuento una anécdota muy breve. Ayer venía caminando muy cerca de mi casa, o sea, venía caminando, llegando a mi casa, y habían filas para entrar a una tienda multinacional a comprar ropa, pero fila, o sea, una fila de por lo menos, no sé, casi una cuadra. Y decía, pero ¿de verdad la gente está tan desesperada por ir a comprar ropa? O sea, si yo estuviese realmente urgido por comprar ropa, igual voy a la ropa americana porque es más barato, porque es de segunda mano y porque me va a abrigar. Pero no, voy a una tienda, una multinacional enorme, y hago fila una hora para poder entrar y comprarme unos jeans. Y digo, pero es que esto no tiene sentido, o sea, no aprendimos nada de la pandemia. No aprendimos absolutamente nada. Entonces, Piero, toda esa Piero, esperanza que yo tenía de la primera ola, ya la estoy empezando a desechar. pero tú me estás respondiendo respecto de un aspecto de la conducta humana, comillas, individual, de la gente Sí, que se queda en el consumismo. Yo te quiero contar de paso, un paréntesis, aquí en Concepción los casos crecían arduamente, impactantemente. Sin embargo, las autoridades de gobierno preferían mantener sin cuarentena y los malls llenos, llenos. Tú vas a un mall y está lleno, en cola. En la calle Barros Arana, en Concepción, de Rengo hasta Tucapel, deben haber 40 eh, farmacias, todas llenas, en toda cola, todo el día. No sé qué compra la gente. Es una, comillas, es una enfermedad del consumismo. Yo sostengo, Pietro, que el neoliberalismo no es solo una propuesta económica, es una propuesta social, filosófica y económica, sí, totalmente. que, entre otras cosas, lo que hace es modelar el comportamiento de los individuos, de hacerlos individualistas y consumistas. Y de otra parte, con los niveles de conciencia cada vez más bajos por este comportamiento. Ahora, te pregunto, tú me das tu opinión respecto de qué va a pasar después de la pandemia y qué dicen los centros de estudio, qué dicen las escuelas de filosofía, qué dicen los filósofos, qué dicen los economistas en términos, comillas, institucionales, qué dicen los gobiernos. ¿Van a seguir la vida igual? ¿Qué dice la Aquí, academia? aquí puntualmente en España hay mucho miedo en términos económicos. O sea, el paro, la cesantía es, es, es brutal. O sea, ya España estaba recién saliendo de la crisis subprime y por lo tanto este coronavirus le cayó como un balde de agua fría. O sea, es volver a tener que, bueno, tener entre comillas, porque tampoco no hay ninguna necesidad de hacerlo, pero se han visto nuevamente desalojos de personas de sus casas porque no son capaces de pagar los alquileres. Se ha vuelto a ver, eh, bueno, menos mal han habido aquí por lo menos en Barcelona puntualmente, hay muchas organizaciones en los barrios que funcionan muy bien,
y han sido un pilar fundamental para que la gente, y lo digo literalmente, pueda comer. Pues hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que ha perdido empleo, que bueno, aquí hay una cosa que se llama ERTE, que fueron todas las empresas que pararon durante el coronavirus, hicieron que o sea, hicieron como una especie de pausa, por decir así, por lo tanto los empleados podían cobrar, podríamos decirlo como un seguro de cesantía, Ya. que es lo que se llama, que fueron estos ERTE. Lo que pasa es Sí, que el sistema acá igual. se vio tan colapsado que hay gente que de marzo del año pasado que no cobra ese, o sea, está esperando que le paguen. Está aprobado, tiene sus papeles, tiene todo en orden, pero todavía no le pueden pagar. Y hay gente que simplemente, sobre todo la gente, los autónomos, que quedaron sin trabajo y ya está, porque ellos no tienen contrato con nadie, trabajan de forma autónoma, no tienen la posibilidad de acceder a este beneficio o a esta seguridad social, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí es cuando las organizaciones de los distintos barrios han jugado un rol fundamental. O sea, ha sido impresionante las cosas que han logrado hacer las organizaciones en los distintos barrios, para que la gente, y te lo digo en serio, literalmente pueda comer. Hay gente que no le ha quedado otra que acceder a esto. Por lo mismo, desde la academia hay mucho miedo a la reactivación económica post pandemia, porque ya se vio que la reactivación de la crisis económica subprime que afectó fuertemente a España, Grecia, Portugal, etcétera, recién ahora, o sea, recién prácticamente de 4 años o más, incluso de 5 años más o menos de la crisis, recién ahora estábamos saliendo, y justo cuando ya estamos saliendo y se empiezan a tener números azules, viene esta crisis nuevamente. Por lo tanto, los expertos en economía indican que salir de esta crisis va a ser mucho más difícil incluso que la crisis económica anterior. Ahora, desde el punto de vista filosófico, yo personalmente no he visto un análisis como que a mí me satisfaga mucho, debo ser sincero. O sea, creo que también nosotros, y aquí soy un poco autocrítico, en filosofía tenemos la costumbre de volar como el búho Minerva, ¿no? La historia va de día y el búho de Minerva viaja de noche, y nosotros estamos muy acostumbrados en filosofía siempre a volar de noche, ir analizando las cosas después que pasaron. Y en filosofía, y siento que muchas veces en esta situación está pasando un poco lo mismo. Sí hay algunos casos de análisis, pero que indagan también en esa necesidad de lo que planteaba adelante, de reflotar el comercio local, de la necesidad de los trabajos locales, de un poco en el fondo es la idea de generar comunidad. Perdón, La idea finalmente es esa. perdón, Pietro, pero lo que tú señalas, resolver los problemas del diario comer y del diario vivir, no resuelve el problema de las economías, no resuelve el problema de la humanidad, porque eso no sostiene los países. Mira, yo te quiero, porque eso es casi análisis de coyuntura, un diagnóstico, lo que tú me señalas. Me preocupa que no haya nadie pensando el mundo, pensando las economías. Mira, antes de la pandemia, hubieron intentos de algunos economistas holandeses que planteaban crecimiento cero. Sí. O sea, que significa en dos palabras, siendo un- un- una limitada expresión del tema, significa en el mundo se produce suficiente, no es necesario seguir produciendo más con lo que tiene y por tanto el tema es de distribución, porque estamos agotando las reservas que nuestro medio ambiente nos proporciona, que la naturaleza nos proporciona. Sí. Eso es volar, eso es pensar un poco. Piketty
liberal y todo, pero también hacía una serie crítica a la economía mundial, al neoliberalismo. O sea, cómo en situaciones de crisis el ser humano no va a volar un poco más alto para empezar a buscar respuestas. Si el tema no es qué comemos durante la crisis, el tema es cómo sostenemos el mundo y cómo sostenemos a la humanidad. ¿Cómo hacemos de una humanidad que respete el medio ambiente? ¿Cómo hacemos de una humanidad que entienda que no podemos vivir unos muy poquitos concentrando riquezas y poder y miles viviendo en la miseria? ¿Cómo no va a haber una explosión intelectual que se replantee el mundo? Tú que eres filósofo, estarás viendo. Sí, bueno, lo que pasa es que eh, yo podría plantearte muchas soluciones filosóficas que son bastante ideales, pero es que dentro del panorama No, político Pietro, son muy Pietro, difíciles. lo que yo te planteo es qué está pensando la academia, qué están pensando los centros filosóficos, qué están Sí, pensando sí, los por filósofos eso. y qué está pensando las escuelas de economía de los países más importantes. Mm, pues, pues realmente, a ver, no sabría decirte o no sabría nombrarte algún trabajo específico que esté trabajando en ese tema. Sí hay economistas y se saben y muchas veces en la prensa aquí aparecen, pero te diría que digamos, lo que pasa es que aquí, aquí puntualmente en Europa hay un conflicto que tiene que ver, que es un conflicto territorial y un conflicto político. El hecho de que la Unión Europea esté organizada como Unión Europea tiene muchos conflictos en términos económicos y, la, y, los, y las soluciones económicas que se están dando hasta el momento o que por lo menos están teniendo mayor repercusión en el ámbito de la política pura y dura, por decirlo de alguna forma, no hacen ningún tipo de renovación o no están planteando nada que no hayamos vivido antes o que no entendamos antes. O sea, todas las soluciones que se están planteando y que se están tomando en cuenta en los ejes de poder o de gobernabilidad tienen directa relación con lo que nosotros ya entendíamos antes. Básicamente, neoliberalismo puro y duro. O sea, las alternativas políticas que podrían aparecer o las alternativas económicas que podrían aparecer han sido bastante underground, por decirlo así. O O sea, sea, más de lo mismo. sí, es que incluso en términos académicos, muchos de los académicos, de los cuales me incluyo por lo demás, nos dedicamos a estudiar un montón de cosas, las publicamos en un artículo indexado en Scopus y ahí queda. Y ahí queda. Y no lo revisa nadie. Es probable que Bueno, ni siquiera tú lo vuelvas a leer de nuevo. Entonces, los que sí que están trabajando, o, o los que pareciese que están trabajando, van en la misma línea de lo que nosotros ya entendíamos antes. O sea, una línea netamente neoliberal que busca reflotar la economía a partir de préstamos, de créditos, etcétera, que es un poco lo que ha seguido la línea de la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, tuvieron economía un conflicto. financiera. Exacto, tuvieron un conflicto súper grande. De hecho, países como Hungría, países como Austria, se oponían, por ejemplo, a un préstamo de dinero de la Unión Europea a países como Italia y España para poder reflotar la economía post-coronavirus. Y esto hace poco, o sea, antes de esta segunda ola. Por lo tanto, es la lógica. Sigamos Pietro, prestando plata porque la forma de prestar plata es lo que va. Sí, me quedo con tu respuesta como que la noche, que estamos en medio del túnel o que la noche todavía está muy cerrada y ni siquiera estrellas se ven, luces en el horizonte. Oye, te quiero llevar, y para que vayamos cerrando, ¿cómo impactó a España, a Europa, a la gente del ámbito de la intelectualidad
la última situación vivida en Estados Unidos en el Capitolio. Digo, entendiendo de que Estados Unidos tiene la importancia que tiene, nos guste o no, y el impacto sobre la economía de las orbes, de las hordas de Trump en el Capitolio se hicieron sentir con fuerza y dejaron una mancha en la llamada economía norteamericana. Te lo digo porque de la mano te comento, primero para que me comentes cómo fue el impacto que tuvo en España y en Europa. Pero además quiero aprovechar de compartir contigo, yo acabo de escribir durante la tarde una muy corta reflexión señalando algo así como el rebajamiento intelectual, cosa que vengo sosteniendo hasta hace mucho tiempo, y, y el deterioro de los niveles de conciencia de los electores en distintos países del orbe, han dado como parto el que asomen liderazgos y sean presidentes gente como Bolsonaro en Brasil, como Trump en Estados Unidos, como Putin en Rusia, como el señor de Venezuela, que son realmente lamentables. Ahora, fíjate tú que me llama la atención porque la situación del Capitolio y me llama la atención lo sufrido según las últimas informaciones que hemos tenido a propósito de la pandemia en Brasil. Tú sabes que una vasta zona, una significativa zona de Brasil, se quedó sin oxígeno y se estaba muriendo la gente que estaba enferma afectada por la pandemia, por el COVID, porque los doctores no tenían el elemento indispensable que es eh, eh, para tratar estos casos. Y todo esto en un país donde su presidente, el señor Bolsonaro, ha hecho, ha sido irrisoria su actitud para enfrentar esta pandemia. Y yo señalaba cómo a esta humanidad no le da para generar eh, 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 jueces internacionales, juicios internacionales contra este tipo de gente que atenta contra la vida humana por ignorancia, por desprecio a la humanidad, por distintas razones. Entonces, te digo, estas cosas me impactan. No sé. ¿Cómo impactó entonces, vuelvo a la pregunta, lo de Estados Unidos y lo que te estoy comentando en Europa y en España? Eh, Puntualmente en España, las reacciones fueron, desde mi punto de vista, fueron bastante interesantes. España, la verdad es que desde ya hace un tiempo se ha ido polarizando mucho, sobre todo con la aparición de partidos de extrema derecha, como el caso de Vox. Entonces, las reacciones, y como lamentablemente suele ocurrir hace ya algún tiempo, las discusiones se están dando en Twitter más que donde se deberían dar. Entonces, las reacciones, por ejemplo, de, de, de los distintos personajes que encabezan estos partidos políticos, las reacciones mm, fueron, por decirlo menos, casi alabatoria por parte de la gente de estos partidos políticos. Estoy pensando en Santiago Abascal, por ejemplo, que hablaba de cómo esto prácticamente esta gente iba a salvar la democracia en Estados Unidos y entraba y no como lo estaban haciendo aquí en España, de que se apoderaban del poder como por parte de partidos políticos. O sea, una cosa muy extraña. Por otro lado, los partidos políticos de izquierda
obviamente lo tomaron como una crítica, ¿cierto? O sea, fueron más críticos con respecto a esta situación. Pero lo más interesante, más allá de lo que hayan opinado tanto unos como otros, fue cómo esto levantó polvos del pasado de España. O sea, pensemos que en el caso de España hubo un intento de golpe de Estado de manos de la Guardia Civil. Entonces, hace el año 80 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, pero la famosa entrada de Tejero, ¿no? en el Congreso de España disparando Mm. al aire, y donde se supone que el rey Juan Carlos fue el que lo llamó por teléfono y le dijo, oiga, a ver, tranquilidad, dejemos que la democracia haga lo suyo y mantengamos este ritmo de transición, ¿no? Post-franquismo. Entonces, claro, levantó digamos, levantó la alfombra y empezó a sacar toda esta antigua suciedad del pasado en España y muchos hicieron alusión a este hecho, de cómo nos sorprendíamos o cómo en España se sorprendían de esto que estaba ocurriendo en Estados Unidos cuando no hace muchos años ocurrió exactamente lo mismo. Y muchos de los que parecen estar criticando lo que estaba pasando en Estados Unidos fueron gente que avaló ese intento de golpe de Estado en España. O sea, fue una situación, digamos que se han generado mucho análisis, tanto desde el punto de vista netamente estadounidense y cómo podría afectar eso a la política y la economía en Europa, como todas aquellas cosas que empezaron a salir de la historia contemporánea de España, de esta historia contemporánea que surge desde el franquismo y en este periodo que los españoles llaman transición. Eh, Ahora, desde Europa, desde mi punto de vista, ha mantenido una posición, en general, bastante como lejana, ¿no? Se han mantenido más que nada como observadores de esta situación. Han salido, evidentemente, declaraciones críticas, que son, desde mi punto de vista, muy diplomáticas, que sería lo que corresponde para esto, pero en general ha sido bastante como distanciada, se mantienen con cierta distancia. Ahora, claro, los análisis se hacían desde muchos puntos de vista, si era necesario o no que Trump o que el Congreso destituyera a Trump antes de tiempo y que por lo tanto o era mejor esperar. Digamos, los análisis daban para casi todo, pero lo que a mí me parecía más interesante era justamente eso, lo que contaba recién, de cómo esta situación de cuasi golpe de Estado o esta manada de gente que entra al Capitolio recordó lo que pasó en España y ese intento de golpe de Estado que se supone que el rey salvó y salvó la democracia. Así Retrotrajo que a los españoles a su historia. Bien, no, pues Pietro, a ver, no te digo la cantidad de memes que salieron a partir de eso, que al final era casi lo más sabroso del análisis, porque bueno, era casi mejor que leer muchas veces el periódico. bueno, amigas y amigos de la Ventana Ciudadana, en Chile, en América Latina y en el mundo, hemos conversado esta tarde con Pietro Sea, doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos, especialidad en Filosofía Política de la Universidad de Barcelona. Pietro, quiero dejar los micrófonos de esta ventana ciudadana, ventana abierta al mundo, para que tú te despidas y si quieres hacer algún comentario más que cierre tu intervención en este entretenido para mí diálogo ciudadano en que intentamos entregar elementos a la ciudadanía para su propio análisis, para el desarrollo intelectual y humano de las personas. Por mi parte, muchas gracias, Pietro Sea. Esperamos seguir contando con tus interesantes artículos y quedan los micrófonos para que te despidas de nuestros auditores, oyentes y lectores de la Ventana Ciudadana.
Bueno, muchas gracias primero que nada, por la invitación a esta conversación, a esta entrevista. Eh, Gracias a todos los que leen los artículos, que hacen comentarios, que están siempre atentos a lo de la ventana ciudadana y que están viendo también las entrevistas. Bueno, y antes de despedirme, me gustaría recomendarle un pequeño libro que me parece súper interesante y y que trata un poco lo que hemos estado conversando ahora de pandemia, pero más que responder preguntas, hace lo contrario. Se plantea preguntas, nos invita como a reflexionar. Y es un libro que es de un autor italiano que se llama Paolo Giordano, y que se llama justamente En tiempos de pandemia. Es un libro, Ponlo en la pantalla, pues, si lo tienes a mano. no lo tengo a mano, pero bueno, no, Pero lamentablemente no lo tengo a mano. si lo Pero tienes después, nos das nos si envías lo tengo después, les una voy a enviar foto. algo. Y es Ok. un texto muy breve, de tener, yo diría que no más de 60 páginas, pero me parece que hace un ejercicio muy interesante de reflexión con respecto al coronavirus, con un análisis un poco antropológico, que como decía, invita más a abordar ciertas preguntas, a preguntarse cosas más que responder cosas. Y eso me parece un ejercicio súper interesante y súper necesario. Por lo tanto, todo invitado a que lean este pequeño libro de Pablo Giordano. Ok, ¿Sí? Vale. ya, tu despedida y nos vamos. Pues nada, un saludo a todos, gracias por participar y estar atentos de la ventana ciudadana y saludos. Ha sido muy gentil, Pietro. Muchas gracias. Un abrazo bien grandote, a la distancia, virtual.